Gracias, diputada. Estamos a la orden de sus preguntas. No me digan que no tienen nada que preguntar, no puede ser eso. No lo creo. Nombre y medio, por favor. Buenos días. Mi pregunta es para el diputado José Luis Figueroa. El proyecto de reforma del ISSSTAC tenemos entendido que establece un tope de pensiones hasta 10 UMAS, que serían más o menos 32,000 pesos mensuales, poco menos. Y quisiera saber su opinión referente a esa cantidad como tope. Actualmente precisamente es una parte de la propuesta del problema, no se está pagando en UMAS, sino en salarios mínimos, ¿sí? El proyecto, aun cuando hay una tendencia nacional en oposición a esa medida de la reforma fiscal de 2016, es decir, hay una corriente nacional en lucha de la clase trabajadora que están planteando el que se reforme, que se siga, que sea el salario mínimo, no la UMA. Entonces, esto pues va a causar discusión, va a generar irritación si es que fuera la medida de solución. Entonces, creo que el tema de la mutualidad, el tema de la complementariedad va junto con esto. Es decir, hoy se tiene que discutir si el ahorro para la pensión en el ISSSTAC, con la otra opción que una parte de trabajadores tienen cotizándole al IMSS, porque hay que no confundirnos con el ISSSTE, son 10 hasta 10 salarios mínimos o 10 cuotas, mientras en el IMSS son hasta 25. Entonces, el escenario es el otro, el del IMSS, no el del ISSSTE. Entonces, sería esa mi opinión. Creo que es algo que va a ser difícil de que se consense, ya que a nivel nacional sí hay una reacción, sobre todo los jubilados actuales, en donde les afectó esta medida porque les redujo los montos de pensión. Entonces, creo que va a ser difícil. Buenos días. Raúl García, del Sol de Zacatecas. Dos temas. Referente al juicio político, saber cómo se van a poner de acuerdo o cuál es el procedimiento para la elección de los diputados que van a integrar la comisión instructora, pues tomando en cuenta la importancia de esta función. Y también quería pedirles su opinión a cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios sobre los comentarios que hizo ayer el gobernador en un evento público en un municipio, donde ya estaba defendiendo a la secretaria, incluso horas antes de que se votara el tema aquí en el Congreso. Entre otras cosas, dijo que los diputados, el Poder Legislativo, y lo cito textual, estaban jeringando con la maestra para hacer una cortina de humo para distraer sobre los temas realmente importantes para el estado de Zacatecas. Esto, más que una defensa a la funcionaria, parecía más un ataque a este Poder Legislativo. Me gustaría saber su opinión. Bueno, sobre lo primero, sobre la primera pregunta, ¿qué sigue? El diputado Gerardo Ramírez adelantaba algo al respecto. Lo que sigue es que la Junta de Coordinación Política haga una propuesta para la integración de la comisión, se llama instructora, así es como se llama. Estaría formada por 3 diputados esa comisión instructora o diputadas, ¿sí? Y habiendo una resolución de la JUCOPO, una propuesta, se baja al Pleno y el Pleno lo resuelve por mayoría simple. Y esa comisión especial, instructora, es la que inicia todo el procedimiento de juicio, que implica todo lo que un juicio contiene, ¿verdad? Que haya opiniones de los diputados y de las partes involucradas en el asunto, para al final de este juicio tomar una decisión que puede ser, en su caso, sancionatoria, ¿verdad? La ley establece cuáles son las sanciones, puede ser destitución, inhabilitación o una multa, ¿verdad? O 2 o las 3. Eso dependerá del Pleno en su momento.
y obviamente dará lugar a impugnaciones, en fin, todo esto es como cualquier juicio, ¿verdad? Tiene este proceso necesariamente. Respecto a la segunda pregunta, yo quisiera, si me lo permiten mis compañeros y compañera diputada, hacer una, digamos, una observación de tipo institucional. El Congreso está comprometido con los grandes temas del Estado, ¿verdad? No estamos atendiendo otra cosa que eso, los grandes temas que aquejan a la sociedad zacatecana. Y uno de ellos es la educación, justamente. Es uno de los grandes temas que nos han ocupado, que han motivado iniciativas, debates. Y por eso la relevancia de este procedimiento referido a esta funcionaria. Desde luego respetamos el derecho que tiene el gobernador de defender a su equipo, ¿verdad? Él está en su derecho y lo respetamos, ¿verdad? Del Congreso no habrá más que respeto hacia la figura del Ejecutivo, aunque podamos diferir respecto de los temas. Bien aclaró la diputada Maribel Galván que en este asunto hubo en la tribuna puntos de vista distintos, ¿verdad? Pero por procedimiento democrático nosotros sabemos que finalmente pues, tiene que haber una votación y tiene que haber una mayoría que es la que determine la postura del Congreso. La postura del Congreso del Estado, en este momento, es llevar a juicio político a la funcionaria, porque el Congreso en este momento ya es una postura oficial, considera que pudiera haber, fíjense, quiero ser cuidadoso con los términos, pudiera haber una falta grave de parte de este funcionario. ¿Con qué interés? ¿Con qué interés? ¿De afectar a alguien personalmente? No, simplemente de velar por el respeto a la ley y a las instituciones, que es facultad del Congreso. Por último, quiero aclarar a nombre del Congreso que no se trata de un asunto de género, O sea, estamos hablando de un funcionario público, sea hombre o mujer. Todos estamos sujetos a la ley, independientemente del género en el que nos podamos ubicar. No fue esta la discusión, La discusión es si procedía o no un juicio para saber si esa funcionaria o funcionario, independientemente de que fuese de cualquier género, cometió o no cometió una falta grave. Nosotros no adelantamos nada, no prejuzgamos. A ver, es un juicio. El juicio dirá qué es lo que resulte. Nosotros antes de ello no prejuzgamos. Lo que hay son opiniones, ¿verdad? Estas opiniones además se dieron desde el momento mismo en que se dio el acto o el hecho del cual estamos haciendo referencia. Insistimos, el Congreso expresa su respeto a los demás poderes y su disposición siempre abierta a colaborar por el bien de Zacatecas. Manuel Medina, de Periódico Imagen, quisiera preguntarles Adelante. también a cada uno qué opinión les merece lo dicho por Arturo Nale en la mañana, donde hacía referencia a la figura del juicio político en las leyes de la legislatura, únicamente marca una sanción económica, más no que se vaya a un juicio político como tal. Yo creo que ahí, insisto, y retomaría la pregunta anterior, creo que en el caso del Ejecutivo el gabinete lo sigue engañando y eso es más grave todavía. Creo que al Ejecutivo le siguen diciendo lo que quiere escuchar y no lo que es la realidad. Ayer sí, como dice el diputado Laviada, nosotros respetamos mucho cualquier tipo de posturas y de parte del Congreso no va a recibir otra cosa que respeto. Eso no quiere decir que seamos sumisos y que no tengamos la capacidad para poder decir lo que se ve y lo que es evidente. Pero ayer el Ejecutivo del Estado lo comentó, hablaba de violencia política de género y creo que ahí es donde lo engañan, ahí es donde lo lastiman al propio gobernador,
porque yo creo que ni siquiera entiende de lo que se trataba. Lo que estábamos haciendo ayer era apenas determinar si se tenía que iniciar con un juicio político. No estábamos emitiendo ninguna sentencia ni ningún juicio de valor, para empezar. Segundo, no es lo mismo una responsabilidad política que una responsabilidad administrativa, y el juicio político en Zacatecas, para que quede claro, se rige de acuerdo de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y municipios del Estado de Zacatecas, que en su artículo 30 y 31, cito textual, dispone que el juicio político procede en contra de los servidores públicos que en el desempeño de sus funciones incurran en actos u omisiones, que es lo que se determinó por parte de la comisión, porque es evidente que hubo una omisión. Que se haya completado el quórum después de la hora de citación no es pretexto para que la funcionaria no estuviera presente. Y eso es lo que una parte del Congreso determinó. Y ayer es lo que una parte, es decir, la mayoría, la mitad más uno, 16, decidimos que esa omisión, y sigo citando el texto, redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de buen despacho, tales como el incumplimiento a las resoluciones y acuerdos emitidos por la legislatura en función de sus atribuciones. La legislatura emitió una ley orgánica de la administración pública, en donde están las funciones específicas de cada uno de los funcionarios y funcionarias de la administración estatal. Y no es necesario que sea esta legislatura, es un cuerpo colegiado que va trasladando al paso de los años. La funcionaria y todos los funcionarios tienen una obligación constitucional, además que en todos los elementos, en todos los artículos, de la ley de la administración pública se dice que deberán de rendir cuentas ante la legislatura al ser nosotros representantes populares. Y eso es lo que no han entendido. Y ayer sí lamento mucho que el titular del Poder Ejecutivo se refiriera a los diputados como si fuéramos entes unipersonales. Yo le recuerdo nada más a todos los demás poderes que los diputados representamos a un sector de la población. En el caso de los diputados que proveemos de mayoría, representamos a la población que de manera directa votó por nosotros, y que hayan votado o no, tenemos que representarlos. Y en el caso de los diputados de representación proporcional, tienen también la obligación de representar al sector poblacional que emitió el voto a favor de la expresión política que representan al interior de este Congreso. Es decir, las 30 diputadas y los 30 diputados aquí en esta casa representamos al pueblo de Zacatecas. Entonces, correspondiendo también a la pregunta, pues el gobernador se estaba refiriendo al pueblo de Zacatecas con los comentarios que hizo. Por eso digo que malinforman al gobernador, y por eso coincido con el senador Ricardo Monreal que el gabinete en Zacatecas es muy, pero muy pequeño contra la grandeza de su pueblo. Es cuanto. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho su presencia. Buenos días.